También a la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, ex también viceministra para los salvadoreños en el exterior durante la administración del Partido Arena, el arquitecto Margarita Escobar. Gracias, diputada, muy buenos días. Gracias a usted, buenos días Ernesto, y buenos días aquí a sus invitados y al pueblo salvadoreño. Sí, Ernesto, yo creo que el tema del voto en el exterior es una deuda que ahora se ha hecho mayor. Porque lo que habíamos avanzado hacia la concretización de que los hermanos en el exterior puedan ejercer el sufragio desde su lugar de origen, comienza por la emisión del documento único de identidad. Para eso, en el momento en que teníamos la responsabilidad del viceministerio, nosotros tuvimos que trabajar un decreto con la Asamblea Legislativa que permitiera al Ejecutivo emitir el DUI en el exterior como base de todo el sistema del padrón electoral. Ahora, tristemente, lo que hemos visto es que en lugar de ampliar y fortalecer la emisión del DUI en el exterior, se quitaron los DUI-centros. Es decir, la deuda va aumentando. Eso es un hecho, esto no es politiquería, estas son cosas concretas, constatables. Lo segundo, comenzará una nueva legislatura ya el 1 de mayo, ahora soy diputada. Y es el momento para que el tema del voto en el exterior se coloque dentro de las reformas en el sistema político que tendrán que abordarse en esta próxima legislatura. Lo tercero que yo quisiera decir es de que el consejo que establece la propia ley, que ya vamos a hablar de eso en un momento, según usted nos ha indicado, parte del voto en el exterior no es una cosa aislada. Tiene que tener un contexto, tiene que tener una ley, tiene que tener mecanismos institucionales, tiene que además garantizar los estándares internacionales para emitir el sufragio desde el exterior en iguales condiciones que se hace en El Salvador. Pero todo eso no lo veo yo realmente que haya habido una mejora, sino todo lo contrario. Tristemente se ha retrocedido. La deuda con los salvadoreños en el exterior, a mi juicio, es ahora más grande y lo que se había avanzado, que comenzaba con la emisión del DUI en el exterior, ahora pues ni siquiera eso tiene. Periodísticamente se conoció recientemente que la empresa encargada de emitir el DUI acá en nuestro país, Muhlbauer, en todas sus variantes, diríamos por los nombres legales, tuvo una demanda en los Estados Unidos y que dicha demanda de alguna forma podría ser una razón por la cual esta empresa de alguna manera no puede emitir o no desea emitir por temor de lo que pueda suceder con los DUIs en los Estados Unidos. Esta demanda fue, si no más lo recuerdo, y tengo acá unos datos, en noviembre del 2011, ¿verdad? Que por una empresa socia que tenía de nombre Amaya Corp. ¿Será por esta demanda o esta demanda a la empresa Muhlbauer que puede afectar el proceso de entrega del DUI en los Estados Unidos? Desconozco los aspectos particulares de la empresa, Ernesto. Sin embargo, si ese fuera el caso, es una irresponsabilidad enorme. De la forma porque como el se Estado, concesionó, sí, porque el Estado tiene la obligación de emitir el DUI en el exterior. Hay un decreto que lo faculta. Hay todo un procedimiento que ya estaba establecido. Desconozco realmente los aspectos, la parte de la empresa, que, por cierto, pero lo que sí me queda meridianamente claro es de que no están cumpliendo con una obligación del Estado, que es haber continuado con la emisión del DUI, al menos en los DUI-centros que ya estaban aperturados. A ver, que según el contrato con el cual entró la empresa esta alemana, Muhlbauer, eran 18 meses que tenía para cambiar el tema de la tecnología en su totalidad, yo recuerdo. Pero esto de alguna manera tuvo problemas, incluso se hablaba de la captura de las huellas como tal. Esto de alguna manera trajo consigo hasta el cierre de sucursales como por ejemplo en Santa Tecla, si no mal lo recuerdo. Entonces, aquí como que estamos hablando precisamente de un problema más allá operativo de asignación que de una parte que tenga que ver con el proceso. Sí, el decreto que se aprobó fue el camino a allanar para llegar al voto al exterior. Eso costó mucho, lograr ese decreto, y aquí sí estoy de acuerdo con Reinaldo. Algunas veces los procesos legislativos, ahora yo lo puedo constatar, son difíciles, pero se logró ese decreto para la emisión del DUI en el exterior. Por eso no entiendo cómo el gobierno
por una cuestión de una empresa, deje de lado la emisión del DUI en el exterior. Eso se llama no prever, eso se llama no estar consciente de que con estas cuestiones no se puede estar jugando. Usted sabe lo que va a costar nuevamente abrir DUI centros en el exterior después de haberlos cerrado. Solamente sacar los permisos para que operaran los DUI centros ya establecidos, por poco que suene, eran poblaciones grandes. Los Ángeles, Washington, Virginia y Nueva York. 3 centros de altísima población de concentración salvadoreña. El DUI no se puede desestimar porque es la base del padrón, es la identidad del ciudadano. No es un documento de identificación cualquiera, sino de identidad. Entonces, eso es un grave obstáculo ahorita. Más grande, hemos vuelto a punto cero, con la ventaja que ahí está el decreto. Bueno, ahora, lo que dice Reinaldo, aquí habría que definir varias cosas. Primero, ¿en qué tipo de elecciones? Lo que yo he escuchado en la gran mayoría es presidenciales. ¿Por qué? Porque muchas personas a nivel ya local o de legislatura lo que están planteando es representación en diputados de salvadoreños en el exterior, más no votación para elegir diputados. Son 2 temas diferentes. Así que ahí hay un segundo aspecto que definir. Lo tercero, para alcaldes, lo que sucede es que eso ya es tan local que la gente de los municipios quiere elegir a su propio alcalde, los que viven ahí. Ese tema no ha sido tan controversial hasta donde yo he podido detectar. El tema es darles la oportunidad que voten para presidenciales. ¿Por qué? Porque es una elección de naturaleza nacional. Sería supremamente complicado votar por municipios en alcaldías desde el exterior, etcétera. Eso yo lo veo bastante complicado. Pero al menos el tema de votaciones nacionales, como es la elección de presidentes, debe de hacerse. Yo creo que sí. Fíjense, solo para comentar, esta mañana estuvo Félix Ulloa hablando de un tema bien importante sobre los efectos postelectorales y la situación del país, y él hacía una reflexión bien importante en el contexto de la elección de los nuevos magistrados, que es un tema que se está debatiendo que ojalá no lo hagan ahora. De los funcionarios, que se espera que este día no vaya a haber lo que se conoce como madrugones. Arena, ¿verdad? Espera lo mismo, yo como diputada espero lo mismo, que no vayan a haber madrugones. Haciendo un análisis pertinente de eso, me dice, Ernesto me dijo, y aquí hay otro tema bien importante que se está pasando por alto, que es el voto en el exterior. Fue una promesa de campaña presidencial. Estamos prácticamente ya en una fase de salida del nuevo gobierno, y la pregunta del millón es qué es lo que se ha hecho para allanar ese camino que nos lleve precisamente al tema del voto en el exterior. Una cosa que es muy significativa y que es precisamente la esencia y el objetivo del cual hemos traído a debate esta mañana para los salvadoreños. Insisto, el tema por lo que hemos logrado indagar, más allá de cuestiones legalistas, yo creo que es un problema, los obstáculos que se presentan es más de voluntad y operatividad. No sé si me equivoco, pero a ver, Margarita. Y capacidad de ejecutar lo que ya se tenía. O incapacidad. Incapacidad de ejecutarlo. Incapacidad de ejecutarlo. Quiero precisar 3 cosas. Primero, los DUIs que se emiten en el exterior o que se emitían en el exterior, porque hoy ya lamentablemente lo quitaron, sí sirven para votar aquí en El Salvador. No desde Estados Unidos, pero sí en El Salvador. Y además para hacer todos los trámites igual que un DUI que se emite en El Salvador. Lo segundo, los consulados no están facultados a emitir el DUI, porque la administración de la emisión del DUI por ley solamente le corresponde al Registro Nacional de las Personas Naturales. No se le puede dar esta facultad a los consulados porque realmente es una cosa tan delicada que solamente lo administra el RNPN. Pero lo que hay que buscar... Eso lo pueden cambiar. Lo que tal vez... Eso puede haber una ley y se cambia. O permitir dentro del espacio físico de un consulado que los oficiales representantes del registro continúen operativizando la emisión del DUI. Lo que no es aceptable es haber cerrado los DUI centros sin opciones adicionales a los ciudadanos salvadoreños
que viven en el exterior. Eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Pero eso ahí es donde hay voluntad, ahí se requiere voluntad para cambiar las leyes, como dice. Pero eso no Ana Sol. requeriría cambio de ley, solo requeriría cambio de local. Pero aquí lo que hicieron es cerrar el local. Tenemos que cambiar, que el registro no sea el único que pueda dar el DUI. No, Ana, pero tendría que haber algo que le permita la creación de nuevos mecanismos, de nuevas autoridades para lograrlo. Si queremos seguir en el mismo baile, con las mismas restricciones, no va a haber el voto en el exterior. Y figúrense que hay algo que realmente yo creo, preocupante. Acabamos de celebrar de que más de 206,000 salvadoreños tienen su TPS. Ellos no pueden salir del país. Eso sabemos que lo celebramos y queremos las remesas, pero ellos no pueden ir con su DUI, por más que sea, a votar en El Salvador. Eso es una obligación y es fácil. Tenemos todos los datos de esas personas. Bueno, ya hemos comprobado que son salvadoreños. ¿Por qué no sencillamente facilitar y automáticamente registrarlos dentro del padrón electoral? Lo que pasa es que el padrón electoral no puede ser... se hace automáticamente. Lo que pasa es que el padrón electoral no puede ser limitado a una población cuyo referente sea un estatus migratorio en otro país. Tienen que ser todos los ciudadanos, todos los salvadoreños que vivan. El voto es universal. Decir que vamos a empezar por Los Ángeles a permitir que se vote en el exterior es inaceptable. Pero eso es lo que hace el DUI Centro. El DUI Centro no existe en todas partes. Ana, ese era mi pleito con el DUI Centro acá, que había que ir a Woodbridge, Virginia, que no sé por qué se puso ahí. Ana, tengo la impresión que estamos hablando cosas distintas, por lo que la he escuchado. Yo estoy hablando que la administración del DUI solamente la puede ejecutar el RNPN. Que lo que se puede... Permítame. Lo que se puede hacer es que local o físicamente los consulados en sus oficinas consulares permitan que el RNPN pueda hacer estas emisiones. No solamente fue cerrar el DUI, los DUI centros, sin dejar con opciones. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de administración de elecciones en El Salvador no lo pueden ejecutar tampoco, así como están las cosas, los consulados. Eso es el Tribunal Supremo Electoral. Ahí hay otra reforma de ley que hay que analizar. Lo tercero, se necesitan presupuestos específicos para la emisión del voto. Que es lo que no hay, así clarificado. Pero no solo hay presupuesto, no hay voluntad. Y mire, yo creo que nosotros, los que estamos en este programa, todos estamos convencidos de que el voto en el exterior debe de darse. Ese no es el tema. Claro. Que no es un tema constitucional, es un tema de voluntad política. Actualmente hay un... Me gusta mucho lo que acaba de decir Reinaldo. No solamente es el tema del DUI, sino que se tienen que observar los mismos estándares. No se puede dejar de lado la universalidad del voto, los estándares de seguridad, la manera en que esto se va a canalizar, quién va a fiscalizar esas elecciones, no puede dejarse de lado. Los controles. Los controles que tienen que haber. Porque, yo espero que este programa, Margarita... Pero lo importante de esto, Neto, es que no estamos inventando el agua caliente. Sí. Esas cosas ya se están dando. Mire, es innegable que la población salvadoreña que vive fuera de El Salvador está muy vinculada a todo lo que es nuestro país, en todas las ramas, comenzando por la familia. Ahí comienza todo el vínculo. Esto pues se extiende hasta los temas políticos. Ahora, una cosa es que ellos voten desde el exterior, otra cosa es ya su posicionamiento de apoyos a candidatos o partidos particulares. Lo que sí es cierto es lo que decía Reinaldo. La población salvadoreña en el exterior no puede ser asumida como una cosa homogénea, bajo un solo liderazgo que aglutine la diversidad de visiones. Le doy un ejemplo. Arena tiene su propia estructura y Arena sin duda ve las cosas, o los salvadoreños en el exterior organizados en nuestro partido Arena, que tenemos dentro de los sectores de Arena
un sector específico que se llama salvadoreño en el exterior. Sector 8. ¿Es el sector 8? ¿verdad? El octavo sector. Octavo sector, perdón. Le aseguro que tiene su propia visión de las cosas, claro, que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando ahora en algunos temas. Lo que sí le puedo decir es que quieren votar desde el exterior. Fíjese que ahí hay un tema en común, de unos, de otros y de los que no tienen partido político. Estamos al inicio, la incapacidad de implementar cosas. Mire la ley que aprobamos hace más de un año. Entre otras cosas, y yo concuerdo con José, esa ley precisamente es la que se sale del esquema de poner hotelitos o refugios. Pero hay una realidad aquí, la migración continúa galopante por la falta de oportunidades, porque se ha acrecentado la pobreza, el desempleo, la inseguridad. Esas son condiciones generadas aquí en El Salvador, que han aumentado la migración indocumentada. La ley que decía, entre otras cosas, debería de tener una campaña de concientización sobre los riesgos de migrar de manera indocumentada. No hay nada. Tenía que se debería establecer un programa sobre migración y desarrollo. No hay nada. Tiene la ley que se implementaran proyectos productivos de cooperación técnica. No hay nada. Tenía la formación de un Consejo Nacional Interinstitucional presidido por el viceministro para salvadoreño en el exterior. No hay nada. Entonces, ¿qué sucede? La Asamblea da la ley moderna, que tiene dos vértices. Una de protección de derechos humanos y derechos de los migrantes, y la otra es la visión de vínculo, migración y desarrollo. Aquí tenemos grandes oportunidades que la ley recoge todo el pensamiento de los salvadoreños en el exterior, etcétera. Pero si no hay nadie, pero eso le toca al Ejecutivo, al gobierno, implementarla. Si no la implementan por incapacidad, por lo que sea, pues de nada sirve tener una ley progresista si esta no se vuelve una realidad. Mire, si solo es cuestión de creatividad, ¿por qué no les creamos... Y de capacidad. Creatividad y capacidad. ¿Por qué no le creamos franquicias a los salvadoreños en el exterior para que vengan a invertir acá de empresas que ya están funcionando? Bueno, mira lo que dice el la ley lo tiene. Ajá, por eso le digo, ¿por qué no mandar franquicias de empresas que funcionan aquí para afuera? Cafeterías, importadoras de un montón de cosas. Es cuestión de creatividad. Si toda esa ley tiene todo. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y no incluyeron el tema migratorio. Ajá. No podemos tener ni siquiera las visas de inversionistas ni de comerciantes porque las personas que negociaron el tratado no incluyeron el tema. No incluyeron el tema. Aquí hay alguien que dice, mira, hablando de DUI, por cierto, salvadoreño en Estados Unidos, así se llama, y nos escribe en Twitter y dice, y si hay un decreto en El Salvador con respecto, ¿por qué no podemos sacar el DUI en Estados Unidos? ¿Qué se está haciendo al respecto? O sea que el decreto sí está vigente. El decreto está vigente. El DUI se emitía en el exterior. Lo que no hay es capacidad y ahora le quitaron, a saber por qué razones, quitaron la facultad de que el salvadoreño en el exterior... Es que la empresa esta que se le concesionó como que tuvo problemas legales y ahí están, y por eso es que lo cerraron y no lo pueden dar, ¿no? Pero yo le voy a decir una cosa, independientemente de los temas empresariales, el Estado tiene la obligación de emitir el DUI porque ahí está el decreto que lo faculta. Decir por un lado, vamos a darles el voto, vamos a darles el DUI, vamos a anunciar un plan para que voten en marzo, vamos a dar un carnet electoral como lo acaban de leer, vamos a decir la extensión geográfica, cuando por el contrario, ni siquiera se da el DUI. Esa es mi pregunta. Para concluir. No, bueno, pues gracias por traer como usted decía, en este momento la agenda nacional está más concentrada en otros temas, pero usted ha traído un tema tan importante para el país y para el futuro de la nación. Gracias por invitarnos y bueno, a los hermanos en el exterior, como siempre, mi afecto, mi aprecio y siempre un gusto para mí. Y el recuerdo que siempre el recuerdo cariñoso. Y decirle pues a Ana, y un gusto, y a José allá en delegada. Washington. Gracias.